También les presento al maestro en ciencias, Roberto Hidalgo Rivas. Él es coordinador nacional de Expociencias de la Red de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología y presidente internacional de MILCET. Muchos saludos a todos. También tengo el honor de presentarles a la doctora América Castañeda Sortibrán. Ella es coordinadora del Laboratorio de Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias y coordinadora de sede de Expociencias de esta misma Facultad de Ciencias. Buenas tardes a todas y a todos. También tengo el gusto de presentarles al doctor Víctor Javier González Villela. Él es investigador de la DIMEI del Departamento de Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería en la UNAM. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Y finalmente, también tengo el gusto de presentarles al ingeniero Neftalí Elorza López. Él es académico de la FES Aragón y de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y es el director de Expociencias Ciudad de México. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y ahora le pido de favor al maestro en Ingeniería, Fernando Macedo Chagoya, nos pueda dirigir unas palabras. Muchísimas gracias, doctor Julián. Y quiero agradecer, muchas gracias la deferencia para poder estar con todas y todos ustedes. Este evento lo hemos estado realizando año con año en colaboración con varias sedes de nuestra universidad, con la participación de académicos de las diferentes áreas de la ciencia y tiene un propósito muy específico que creo que hay que resaltar. Nuestro país requiere de una manera muy importante de la ciencia y la tecnología para poder abordar ciertas oportunidades y vocaciones que tiene nuestra nación ante varios aspectos y lamentablemente la ciencia ha tenido un hueco de participación por parte de las y de los estudiantes en los diferentes niveles. Y este ejercicio de divulgación científica permite integrar a más participantes en una actividad tan importante para nuestro país. Así que quiero felicitar a todas y a todos por este esfuerzo, invitarlos a que asistan a todas las conferencias que se estarán realizando en el transcurso de estos días y sobre todo desearle éxito al equipo organizador. Como ustedes pueden ver, hay una gran cantidad de personas detrás y sobre todo también la participación de muchos académicos tan destacados como los que el día de hoy nos acompañan. De mi parte sería todo, muchísimas gracias y desearle el mayor de los éxitos a todos y a todos. Muchas gracias por sus palabras, profesor Fernando Macedo. Ahora le pido de favor al maestro Roberto Hidalgo también nos pueda dirigir unas palabras. Muchas gracias, un gusto acompañarles el día de hoy en la inauguración de Expociencias Ciudad de México. Este evento se desarrolla ya durante muchos años a nivel internacional. Nació básicamente en 1987 bajo una colaboración en primaria entre Francia y Canadá y se ha expandido a más de 100 países. Y afortunadamente México no es la excepción. Llevamos ya 20 años realizando este evento en México y gracias a personas muy entusiastas, voluntarios todos ellos que han cedido su tiempo, su esfuerzo, su dedicación, pero sobre todo su imaginación, hemos logrado desarrollar este proyecto a través de un voluntariado, a través de un colectivo social en los 32 estados de la República Mexicana. Y en este caso, y en esta oportunidad, quiero felicitar ampliamente al maestro Julián Nader García y al ingeniero Neftalí Elorza López, quienes han sumado esfuerzos con una sede maravillosa este año, la Facultad de Ciencias de la UNAM, para poder alojar la Expociencias Ciudad de México en su fase virtual, que invita a niños y jóvenes a presentar sus ideas, sus innovaciones, sus investigaciones o proyectos de divulgación en diferentes áreas del conocimiento para participar y concursar para obtener una acreditación para ser parte de la delegación oficial de Ciudad de México que estará participando en la siguiente fase,
la Expociencias Nacional, la cual se va a desarrollar del 6 al 9 de diciembre en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí. Ahí se reunirán 2,000 niños y jóvenes provenientes de las 32 entidades federativas, por supuesto también obviamente de Ciudad de México, los ganadores de este evento, que estarán participando en un programa de actividades en conjunto con invitados de otros países que vendrán a mostrar sus proyectos ganadores de otras expociencias de otras latitudes, como Malasia, Rusia, Chile, Brasil, etcétera, y podrán concursar también para obtener en la fase nacional alguna acreditación para representar a México en cerca de 50 eventos internacionales para jóvenes científicos de gran prestigio. Así es que es un honor contar primeramente con las autoridades que nos acompañan el día de hoy y con los científicos que nos estarán dando las charlas y las conferencias. Muchísimas gracias por compartir su tiempo con estos jóvenes que quieren sobresalir, que son talentos y que valen mucho la pena. Y posteriormente con los asesores, padres de familia, evaluadores que formarán parte de este gran evento. También gracias por hacer este evento realidad, pero sobre todo a nuestros participantes. Esperemos lo disfruten mucho. Nos vemos en San Luis Potosí o, por qué no, en Turquía, en Hong Kong, en Sudáfrica, en alguno de los eventos internacionales. Y deseo que Expociencia Ciudad de México sea todo un éxito. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo. Y bueno, un poquito para reconsiderar lo que hemos dicho, Expociencia Ciudad de México, pues es entonces un evento anual que es organizado a través de la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, y pues se realiza con el fin de promover la participación de niños y jóvenes a través de proyectos científicos, técnicos de investigación, innovación y divulgación. Y bueno, en nuestra ciudad será la 19ª edición del evento estatal para seleccionar a los 8 proyectos con los puntajes más altos que representarán, como ya bien lo dijo el profesor Hidalgo, a la Ciudad de México en la Expociencias Nacional en la ciudad de San Luis Potosí, de 6 al 9 de diciembre de este año en curso. Y el proyecto evaluado con la más alta puntuación recibirán una acreditación internacional para participar en la Feria Nordestina de Ciencias y Tecnología, se llama FENECID, en el 2023, que se llevará a cabo en Brasil. Agradezco de verdad a todos los integrantes de la mesa del Presidium su asistencia. También agradecemos al coordinador de jurados, al licenciado Eduardo Mateos, y a todos los jurados que en este momento están calificando cada uno de sus proyectos. A todos los alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias que han estado colaborando para que nuestro evento sea todo un éxito. Agradecemos a cada una de las instituciones participantes que en este momento nos están viendo. Sabemos que están atrás de la pantalla los alumnos del Jardín de Niños Juventino Rosas, del Colegio Olamí Ort, del Colegio Nuevo Continente, del Colegio Centro Universitario México, del CCH Sur, del Colegio Instituto Asunción de México, del Colegio Amado Nervo y también de la mismísima Facultad de Ciencias. Muchas gracias a todos los profesores aquí presentes en este día del docente, de verdad, muchas felicidades. Y bueno, ahora le cedo la palabra al doctor Marco Antonio Carballo Ontiveros. Él es profesor asociado del Laboratorio de Genética y Evolución de la UNAM, quien moderará la mesa redonda. Adelante, profesor Marco Antonio. Muchas gracias, profesor Julián Nader. Buenas tardes a todas y a todos. Ahora daremos paso a la mesa redonda. El tema de nuestra mesa redonda es Contribuyendo al futuro de la ciencia en México. Los ponentes de nuestra mesa son la doctora América Castañeda Sortibrán, coordinadora del Laboratorio de Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias y coordinadora de sede de Expociencias de la Facultad de Ciencias UNAM. También contamos con el doctor Víctor Javier González Villela, investigador de la DIMEI, Departamento de Mecatrónica, y también contamos con la participación del licenciado Eduardo Mateo, académico en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la FES Aragón.
Les recordamos a los ponentes que tendrán un intervalo de 15 minutos para participar y restando 3 minutos se les hará saber que su tiempo de participación está por concluir. Asimismo, a la audiencia que nos está viendo, les recordamos que podrán realizar preguntas a los ponentes una vez concluidas sus respectivas participaciones. Ahora pasaremos con nuestro primer ponente, el doctor Víctor Javier González Villela, no sin antes dar una pequeña semblanza del doctor. El doctor González Villela cursó su licenciatura en Ingeniería Mecánica y Eléctrica, área Ingeniería Eléctrica en 1987, por parte de la Facultad de Ingeniería en la UNAM. También cursó la maestría en Ingeniería Eléctrica con opción en Electrónica en el año de 1993 por parte de la División de Estudios de Posgrado de la misma facultad. Su doctorado fue en mecatrónica a través del Holywell Mechatronics Research Center de Loughborough University en Inglaterra en el año de 2006. Fue fundador y jefe de la sección de electrónica del Centro de Diseño Mecánico e Innovación Tecnológica, CDMIT, por parte de la Facultad de Ingeniería en la UNAM de 1985 a 1991. También fue fundador y jefe del Departamento de Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de 1991 a 2002 y también fue fundador de la nueva carrera de Ingeniería Mecatrónica en el Plan 2003 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor titular B de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Le cedemos la palabra, doctor González. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar contribuyendo en esta Expociencias de la Ciudad de México y con un tema pues realmente muy importante para la sociedad y el mundo en general. Bien, pues mi presentación con respecto a esto va a estar o está centrada en el hecho de que cómo los ingenieros hacen ciencia o qué pasa con la ingeniería haciendo ciencia, o cómo se construye el futuro de la ciencia desde la ingeniería, y en este caso desde la ingeniería mecatrónica. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Bueno, el tema de esta mesa es construyendo el futuro en la ciencia en México. Y pues ya fui presentado, así que faltaría aclarar que soy líder del grupo de investigación en mecatrónica de la Facultad de Ingeniería. Y bien, pues haciendo una perspectiva de lo que podríamos llevar o entender como qué sería construir el futuro de la ciencia en México, pues construir es hacer algo con los elementos necesarios y siguiendo un plan. Y en este sentido, pues futuro yo lo entiendo como una perspectiva favorable. ¿Qué elementos hay que juntar? ¿Qué cosas hay que hacer? ¿Cómo podemos tener una perspectiva favorable? Y ciencia, pues entendiéndose, estamos en la Facultad de Ciencias, yo no me siento con toda la autoridad para definirla como tal, pero desde la ingeniería y cómo la percibimos es como un conjunto de conocimientos sobre una cosa, hechos o fenómenos. Conjunto de conocimientos sobre las cosas, hechos o fenómenos, obtenidos mediante el estudio y la observación de sus principios y causas. Entonces, pues esas cosas son las que hay que integrar de una forma favorable para tener un futuro en la ciencia. Conocimientos de cosas, hechos y fenómenos, haciendo estudios de los principios y causas a través de la observación. Y bien, pues en México, ¿qué pasa? Bueno, pues según Egada y Díaz publicó que en México la ciencia, la tecnología e innovación en México se encuentran en situación crítica. Y esta situación crítica tiene que ver con los países
de la organización que hacen sus estudios de la OCDE, nuestro país invierte 8 veces menos de investigación y desarrollo, cuenta con una plantilla de investigación 9 veces menor que el promedio, publica 5 veces menos artículos de investigación y 20 veces menos aplica sus patentes. Y observando esta situación, la ciencia, la tecnología y la innovación, pues se logra a través de la interacción de grupos, y en específico podríamos decir que ¿quién lo puede impulsar? Pues el sector privado, el gobierno, las instituciones académicas y la sociedad civil. Y a esto le llamaríamos un ecosistema de innovación. Pero desde el punto de vista de las instituciones académicas, pues en el grupo de investigación en mecatrónica, lo que hacemos es investigación pues, en robótica móvil, en robótica adaptable, intuición artificial, robótica híbrida, y en general todo aquello que nos lleve a la automatización, la producción de tecnología para automatizar procesos. En este caso, pues podríamos decir rápidamente que en la evolución tecnológica y en la forma en la que crece la ciencia en la ingeniería es añadiendo elementos que pueden dividirse pues en las evoluciones de la industria 1, la 2, la 3, la 4 y respectivamente en los años que se fueron dando, como por ejemplo primero se tuvo pura mecánica, después se le agregó eléctrica, después se le agregó pues la parte de la electrónica, la programación y por último las comunicaciones inalámbricas o alámbricas, pero principalmente las que tienen que ver con las redes. Y es en la parte en la que nos encontramos ahora. ¿Y cómo se ve esta parte? Bueno, al principio era una mecanización, una producción en masa, allá por 1900, Ford. Después los robots como tal, en el caso de los 80s más o menos, 70s, 80s, y después los sistemas ciberfísicos. Y estos sistemas ciberfísicos son, pues poniendo un ejemplo y manejando 3 niveles, tenemos aquí la parte de lo que es una ciudad con multiplicidad de sensores. Y de este lado, aplicaciones de vigilancia, de monitoreo de estructuras, de monitoreo del ambiente, del monitoreo de la salud y de control del transporte. Y por otro lado tenemos lo que se ha llamado la computación en la nube, que nos permite tener aplicaciones como Waze, como Google, como Uber, que nos permiten pues llevar todo esto. Y en general, pues podríamos decir que son espacios inteligentes. Y estos espacios inteligentes pues están relacionados con tener un robot en un espacio conviviendo con seres humanos o con tecnología. El robot puede ser manejado como tecnología. El espacio inteligente ocupa un lugar, percibe con sensores, entiende, procesa, reacciona con actuadores y los entes coexisten, conviven, cooperan, colaboran e interactúan. Y bien, un ejemplo de lo que se está haciendo allá es la inteligencia de rebaño en enjambre, de cómo manejar a muchos robots en forma de enjambre. Nosotros, como ejemplo, partimos de las ciencias básicas o de la ciencia básica, como por ejemplo en este caso, pues en ciencias, la biología, de Royal Society, hizo un estudio sobre los principios del comportamiento animal colectivo. Y pues de ahí 2009, y de ahí dijimos, bueno, ahí somos nosotros. En este caso, pues estudiaron el comportamiento de los peces, de cómo las hormigas entran a su pues cráter, el tráfico en París, hormigas pues que le dicen del faraón que hacen sus peregrinaciones, la ola mexicana,
en un partido de fútbol, las langostas, cuando son plaga, cómo se mueven. Y pues lo que se puede ver es que entre este tipo de comportamiento, pues no hay líderes, la percepción es local, cada quien ve lo que ve más cerca y se adaptan a las circunstancias. Son robustos para moverse, pues las abejas, los pájaros, los peces, pues no chocan, tienen cierta flexibilidad, trabajan a nivel local y tienen una escalabilidad. Bueno, sin meterme a mucho detalle, pues lo que se requiere son agentes, en este caso ya pasando a la ciencia de la robótica, que manejan información, la procesan y generan un comportamiento. Entonces, pues ya hay teorías existentes, como por ejemplo la que se llama campos potenciales. Esta de campos potenciales lo que hace es que el hacerse sentir un poco significa de la siguiente manera: dos personas, conforme se van acercando, sienten una repulsión o una reacción. Si hay que correr en un mismo sentido, pues estas fuerzas como psicológicas las podemos modelar en la ingeniería. Y bien, ¿qué dice pues los biólogos, los que hicieron este estudio? Dicen que hay dos comportamientos de estas partes: el comportamiento individual y el comportamiento colectivo. El comportamiento individual, pues es relacionado con los peces. Bueno, aquí siendo muy estrictos, hay una repulsión, hay una zona de orientación y hay una zona de atracción. Y por otro lado, el comportamiento colectivo, como por ejemplo lo de enjambre, pues hay un modelo que nos dice que hay que ir hacia un lugar. Entonces, este es el comportamiento individual. El comportamiento individual dice que aquí, en esta parte de acá, pues no te me acerques. Aquí en esta parte de aquí, oriéntate hacia donde vamos todos, y en esta parte de acá, acércate porque ya te estás alejando. Ese comportamiento no fue modelado en esta revista, simplemente fue expresado de cómo es el comportamiento. Y pues nosotros vimos la oportunidad de que este comportamiento, que son tres, bueno, en realidad son cuatro: 1, 2, 3, 4. Uno es aléjate, otro es oriéntate y otro es acércate. Pues llevarlo a una suma y hacer un comportamiento matemático de estos fenómenos naturales. Y creando mapas de repulsión, de no hacer nada y de acercarse, de acuerdo a cómo los robots modelados pueden interactuar entre ellos. Aquí hay algunas pruebas que se hizo con visión artificial y con cámaras y robots. Aquí están las pruebas, pues, de los robots en el tiempo acercándose a un objeto y los robots acercándose a un objeto, pero con un obstáculo. ¿Cómo lo evitan? De esta manera, en forma circular también tenemos el movimiento circular de robots en enjambre, y otro con un objeto de por medio. Y veamos qué obtuvimos de esto. Disculpe, doctor, le quedan 3 minutos. Sí, ya, dura 1 minuto nada más. Aquí lo que podemos ver es, pues están libres estos robots, con una cámara se controlan. Las cámaras son 2, 1, 2, y aquí pues se puede ver que están señalizados. Y aquí es cómo cómo la ciencia de la ciencia básica y luego la aplicación, la ciencia aplicada, que es llevar estos modelos, modelarlos y después aplicarlos a la tecnología, pues nos lleva a realizar sistemas que podemos ver aquí. Cada uno de ellos pues está cuidando de no chocar contra sí mismos, pero tampoco de alejarse lo suficiente.
Esto es a través del algoritmo que les mostré y de su formulación. Los robots ya existían, los robots ya estaban, pero necesitaban algo para funcionar de esta manera. ¿Qué necesitaba? Pues modelar su comportamiento matemático, en forma matemática para podérselos programar. Por ejemplo, ahí tienen un objeto y ellos siguen una trayectoria de forma de infinito, pero pues ellos solitos se comportan, nadie les está diciendo qué hacer. La circunstancia en ese momento es la que les dice, gracias al comportamiento que les fue programado, que así hagan. Entonces, de esta manera podríamos concluir que, pues, al menos en nosotros como en ingeniería, pues construir el futuro significa seguir avanzando y proponiendo estos algoritmos y que de alguna manera, pues para la ciencia en México, pues nos ayuda muchísimo en este sentido. Bueno, tendría algunas otras, pero pues aquí termina mi presentación terminando con las conclusiones. Gracias a una apreciación de la naturaleza se pudieron diseñar algoritmos que son capaces de manejar robots de esta manera. Bien, pues construir la ciencia en México significa formar agentes en esto. Y aquí hubo tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y yo digo que ahí está el punto más importante, formar gente capaz de crear algoritmos, modelar los fenómenos naturales, convertirlos en una solución a problemas sociales. Bueno, ahí están mis datos de contacto, por si alguien quiere contactar. Dejo de compartir pantalla y les dejo el micrófono. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos su participación. Ahora pasamos con nuestra segunda ponente, la doctora América Nixin Castañeda Sortibrán. La doctora Castañeda es bióloga por parte de la Facultad de Ciencias y doctora por parte del Instituto de Ecología, también por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora de carrera titular A, cuenta con 29 años de experiencia realizando labores de docencia, investigación y divulgación de la ciencia en los campos de genética y evolución. Cuenta con reconocimientos y premios en el campo de la divulgación de la ciencia y la docencia en genética. Ha impartido 91 cursos semestrales en la licenciatura de biología, 24 a nivel posgrado, 20 cursos de actualización para profesores de bachillerato y 8 cursos de actualización para profesores de licenciatura. Es coautora de 26 artículos arbitrados, 12 libros de docencia, 26 capítulos en libros enfocados de docencia y ha sido coautora de 4 discos interactivos enfocados a diferentes temas de biología celular y genética. Finalmente ha dirigido la tesis de 9 alumnos de licenciatura, 6 de maestría y 17 servicios sociales. Le cedemos la palabra, doctora Castañeda. Hola nuevamente. Y anoche que estaba yo reflexionando sobre el título de esta mesa redonda, que es Construyendo el futuro de la ciencia en México, dije, casi me suicido porque es algo tan complejo y como ya nos hablaban, el crecimiento del sistema de ciencia y tecnología en México es un proceso complejo y a veces yo diría caótico. Y hay cierto grado de incertidumbre respecto a tener dinero seguro y suficiente para planear becas para la formación de nuevos científicos y para la formación de nuevas líneas de investigación. Afortunadamente nos dieron un ejemplo en la ponencia anterior y yo voy a tomar esa misma línea. Y en ese sentido, los humanos tenemos aproximadamente 21,000 genes. Y con estos 21,000 genes somos capaces de planear el cambio social y el cambio ecosistémico. Y ya los científicos dijimos que hay un cambio climático y dijimos las posibles consecuencias de eso. Y como ven, pues la biología permea en todas las áreas de las ciencias sociales, ciencias exactas. Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo
de cómo, bueno, ahí es una cola de ballena, al lado izquierdo se ve arriba a la izquierda una cola de ballena, no sé si puedo señalar, pero espero que sí. A ver. Y nosotros los biólogos estudiamos desde los organismos macro, pasando por los micro, las bacterias, podemos estudiar también entidades como los virus, nos podemos ir a nivel molecular. Estudiamos obviamente el cerebro humano porque, bueno, es súper interesante y como Homo sapiens, pues nos gusta estudiar nuestra propia especie. Y también hemos lanzado, por ejemplo, yo trabajo con la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, y este organismo ha sido lanzado al espacio y se ha visto cómo se comporta en el espacio, tanto el comportamiento social como el comportamiento biológico en el sentido del metabolismo. ¿Qué le pasa a este organismo cuando es expuesto a ciertas condiciones en el espacio? Y yo trabajo en la Facultad de Ciencias, en la licenciatura en Biología, soy profesora, y nuestro eje rector es la evolución, o sea, el cambio a través del tiempo. Y entonces, como este es nuestro eje rector, pues estudiamos todo a la luz de la evolución, como lo dijo Dobzhansky. Y entonces, pues sí, me da mucho gusto que hayan hablado del comportamiento de los organismos organizados como son las hormigas, puede ser, y hay muchos ejemplos de insectos que se organizan para desarrollar determinada tarea, como también las abejas. Y hablando de insectos, pues ya una aplicación de uno de los proyectos del CONACYT, por ejemplo, de un grupo de investigación, fue cómo conocer el nivel y el grado de calidad en términos en comparativos con la carne de las proteínas de los insectos. Y hay algunos insectos que aportan un poco más del doble que las proteínas de los mismos gramos de carne y en ocasiones menos, ¿no? Pero bueno, esto es muy interesante porque podríamos vivir, en lugar de devastar zonas y desertificarlas con pastos, podríamos vivir de los insectos que en nuestra historia prehispánica pues se utilizaban mucho e infortunadamente pues ya no los consumimos tanto, pero aquí están los típicos chapulines que bueno, yo sí he consumido bastante. Y bueno, ya los gusanos de maguey son carísimos, pero también son una rica fuente de proteína. Entonces, este ejemplo que les ponía es cuando el conocimiento que generamos puede dar lugar a la tecnología, innovación y aplicaciones que hoy están en simbiosis entre todas las ciencias. Los biólogos podemos comunicar con los matemáticos, con los químicos, con los físicos, con los sociólogos, con los psicólogos, etcétera, para generar nuevo conocimiento. Y a mí lo que me interesa mucho, y por eso estoy involucrada en aspectos de divulgación, es cómo hacemos llegar este conocimiento a las nuevas generaciones. En este sentido tenemos un foro abierto en el Museo de Historia Natural donde damos videos muy cortitos de 4 minutos de lo que se hace en ciencia en la Facultad de Ciencias. Y desde esa perspectiva, bueno, vemos al mundo natural y también, bueno, aquí está un grupo de Explorando, esto es en Sierra de Juárez hace muchos años, en 1979, pero bueno, este sí es un taller actual que se dio en el año de 2000, se dio en el 2018 y hubo un taller de Conociendo los Insectos en 2016 y otras cuestiones que tienen que ver con Darwin y la evolución. Y a mí me preocupa que todo esto, o sea, sí es cierto que hay una desigualdad, hay una inequidad respecto a cómo se puede promover el conocimiento y en dónde. Entonces hay quienes tienen más oportunidad de tener cierto tipo de acceso a cierto conocimiento y hay quienes menos. Y esto no ocurre, no es diferente respecto al género, ¿no? Ya los sociólogos han estudiado esta separación del acceso al conocimiento entre hombres y mujeres en principio, y bueno, yo creo que posteriormente se estudiarán otras áreas de las ciencias sociales, se encargarán de estudiar qué pasa en el resto de las entidades que hoy se reconocen como, que no se pueden reconocer como un sexo masculino o uno femenino. En biología
pues nosotros afortunadamente o desafortunadamente para algunos, pues sí tenemos sexos genéticos, ¿no? Sí hay coexcepciones súper interesantes de organismos que nacen con un sexo, como no sé si aquí se acuerdan del payasito, el pez payaso, que puede nacer con un sexo y puede cambiar de sexo durante el transcurso de su vida. Entonces yo creo que la biología abre tantas puertas tan interesantes para los niños, jóvenes y para los propios adultos, adolescentes y adultos, ¿no? O sea, hay tanto que conocer desde nuestra propia biología, cómo funcionan, por qué estos cambios de carácter durante la pubertad, por qué puedo ser empático con el otro, qué está sucediendo, hasta cuestiones como muy actuales y muy importantes como son, cómo se genera una vacuna, qué es el RNA, qué es el DNA, cómo puedo construir un medicamento que favorezca que si no se aniquilen, si se disminuyan los síntomas adversos de una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Cómo estudio una comunidad y cómo puedo obtener el conocimiento ancestral de esa comunidad, que finalmente muchas de las plantas, con muchos de los medicamentos, se han llevado a cabo con base en el conocimiento que tenemos de las plantas. Y entonces yo sí los invito a los niños y a los estudiantes en general y a los que conozcan, a los niños que conozcan, a que se acerquen a la Facultad de Ciencias. Y bueno, el Laboratorio de Genética y Evolución tiene las puertas abiertas para que ustedes se hagan sus propias preguntas, porque el conocimiento científico se genera a partir de las inquietudes de ustedes como niños, tener esta mente creativa, que siempre está inquiriendo, que siempre se está preguntando ¿por qué sale el sol de aquel lado? ¿O por qué me quema el sol? O, bueno, uno se puede hacer infinidad de preguntas. ¿Por qué cambia de color una sustancia? Si yo a la leche le pongo una gotita de desinfectante o de jabón, ¿qué está sucediendo en ese momento? Entonces, muchas veces nos generamos hipótesis, decimos, probablemente sucede esto, y lo podemos corroborar experimentalmente. Y muchas veces no sabemos, y también generamos conocimiento, porque a veces no sabemos qué va a pasar, pero sí podemos desarrollar un experimento para simple y sencillamente ver qué sucede, ¿no? Entonces, el conocimiento científico, yo creo que hoy por hoy, la creatividad no se debe perder, porque la tenemos muy, muy viva cuando somos muy pequeños, o sea, niños, y la podemos seguir fomentando el desarrollo de esta creatividad para finalmente en el adulto, independientemente del área a la que nos dediquemos, o si vamos a ser científicos o no, este pensamiento creativo, inquisitivo y de aventura y amor por el conocimiento, yo creo que es lo que a mí me gustaría que permeara desde la niñez. Gracias, Marco. Le agradecemos a la doctora Castañeda su participación. Finalmente pasaremos con nuestro tercer ponente, el licenciado Eduardo Mateo. Perdón, me comentan que va a pasar el profesor Neftalí a platicar. Entonces le cedemos la palabra al profesor Neftalí. Muy bien, me comentan de que no se escuchaba el audio. Ok, comento nada más, reitero la información. Me gustaría darle un agradecimiento a la doctora América, quien nos está ayudando, nos ha dado mucho apoyo, al maestro Julián Nader, al maestro Fernando, quien estuvo también presente, al doctor Víctor Javier González Villela, también al doctor Marco Antonio, quienes han sido parte de esta, digamos, de este Expociencias, y quienes son mejores ejemplos de esto que tiene que ver con la parte de construir la ciencia en México, sino los profesores. El día de hoy esta mesa se hace en conmemoración del Día del Docente, día que es importante para nosotros. Muchas veces se plantea o se especifica que el hecho de dar una clase, el hecho de estar dentro de una institución educativa, es algo que puede verse un tanto sencillo. Sin embargo, todo lo que conlleva detrás, desde el momento de que preparas una clase, desde el momento en el que estás estudiando, porque no crean que a veces como profesores lo sabemos todo. Recuerden que no todos sabemos todo en este mundo. Tenemos que estudiar, tenemos que aprender,
La idea original del modelo educativo de México ha sido el aprender a aprender, que a mí me ha tomado mucho tiempo para poder entender esto, pero te lo quiero yo expresar de alguna manera con todos los presentes. El hecho de que aprender a aprender es buscar la mejor manera de que tú puedas aprender algo, que tú puedas desarrollar un material que te permita de alguna manera el hecho de aprender las cosas como tú quieras, el hecho de que tú puedas desarrollar lo que tú desees. Entonces, es una manera de que tú tienes que buscar la oportunidad de poder realizar esta actividad de aprender. Entonces, lo que nos podría recomendar y lo que podría hacer en este aspecto es primero valorar algo que nos puede ayudar mucho para poder mejorar esta parte educativa, para poder mejorar el desarrollo del país, para poder mejorar la tecnología, es el hecho de que entendamos de que también los profesores son seres humanos, que los estudiantes también son seres humanos, y en ese momento la empatía que se puede generar al momento de generar esta parte educativa, digamos, este ciclo de profesor-estudiante, puede permitir que de alguna u otra manera podamos crecer como país, sobre todo crecer como instituciones educativas, crecer como parte de lo que tiene que ver con esta nueva construcción de la ciencia. Sabemos bien que venimos en una cuestión que no ha sido tan fácil como puede ser esto de la pandemia, pero bueno, se ha intentado desarrollar las actividades de manera normal. Creo que este evento de exposiciones es un gran ejemplo de esta nueva normalidad que bien se comenta, por el hecho de que ya no estamos, digamos, inmersos a una parte de lo que tiene que ver con cuestiones presenciales, algo que bien nos comenta el doctor Víctor González Villela, quien he tenido el honor de recibir sus enseñanzas. Les puedo comentar que al final de cuentas tenemos que ir evolucionando, cómo va evolucionando la tecnología, la sociedad está en ritmos muy acelerados. Entonces, de alguna u otra manera, esperamos de que todo este desarrollo científico, ese desarrollo tecnológico, y como bien también nos comentó la doctora América, la parte de a veces recibir una beca es muchas veces el hecho de que te enseñan o te dan la oportunidad de tener un nivel de vida que de alguna u otra manera espera el país que tú llegas a tener a través de aprender un grado más, a través de aprender una especialidad, a través de aprender un conocimiento del que tú ya tenías, pero es, digamos, abrir más tu mente en el hecho del entendimiento, conforme tú vas avanzando desde que vas en el nivel preescolar hasta que estás en un nivel ya universitario o inclusive un posgrado, es donde tú vas evolucionando como persona, te conviertes tú en tu propio ambiente de trabajo, en tu propio sujeto de estudio, donde lo importante de todo esto a la hora de construir es el hecho de crear y lograr algo nuevo, algo que al final de cuentas no solamente beneficie a un sector, sino beneficiemos a toda la humanidad. Y bueno, citando a un miembro de lo que es Lego, él comenta que para ellos es la parte de tal vez destruir. Será primero construir, después destruir y después reconstruir. Entonces, tal vez donde vendrá esa parte, conforme vas aprendiendo, pues vas construyendo de alguna manera un conocimiento. La parte de lo que tiene que ver con esta cuestión de construir el conocimiento es el hecho de que tú desde que eres niño vas aprendiendo, vas desarrollando, vas creando cosas novedosas, cosas nuevas, y al momento en el que tú vas a reconstruir es porque de alguna u otra manera ese conocimiento lo vas llevando a cabo de tal manera que en algún punto o en algún momento vas a poder crear tú algo nuevo. Hay que entender que el hecho de tener el conocimiento es aplicarlo, desarrollarlo, hacer algunas cuestiones con respecto al hecho de darle la mayor comodidad a la sociedad, no solamente a un sector, sino a todo un conjunto, porque eso es lo que buscamos con la ciencia y la tecnología hoy en día, buscar desarrollar y crear nuevas experiencias con respecto a lo que vamos aprendiendo. Y bueno, algo que quería comentar y creo que nos escuchó muy bien fue la parte de que algo que nos comentaba muy bien el doctor Víctor González Villela, que tengo el honor de haber recibido o seguir recibiendo todavía a estas alturas el conocimiento, es el hecho de que nosotros vayamos creciendo con la tecnología. Lo importante es entender el pasado para que después puedas asimilar qué está pasando en tu presente y de esa manera poder saber hacia dónde vas hacia el futuro. Entonces, esas cosas son muy importantes. El hecho muchas veces de aprender los antecedentes, de aprender las bases, es porque de alguna u otra manera tienes que saber de dónde vienes para que
conforme vas viviendo, puedas saber, por ejemplo, de dónde vino el antecedente de que hoy tengamos teléfonos, de que hoy tengamos inteligencia artificial, que tengamos comunicaciones inalámbricas, de que tengamos, gracias a esta gran tecnología que hoy tenemos, hoy en día estamos usando. Y también, como dice la doctora América, muchas veces la parte de recibir un apoyo, recibir una beca, es el hecho de que el país o de alguna manera tu institución te enseña a que tengas un nivel de vida, porque eso es lo que se busca, ¿no? Al final de cuentas, que nosotros al momento de estudiar y de aprender es tener un nivel de vida que al final hagamos que el país crezca, se desarrolle, existan nuevas tecnologías, y tenemos aquí unos claros ejemplos de lo que tiene que ver con estos grandes expositores de la ciencia, estos grandes expositores de la investigación. Y bueno, solamente me restaría comentar que aprovechen a sus profesores, aprovechen a sus instituciones, todo el conocimiento que se les da, valoren a los docentes, y sin más que agregar, solamente me resta darles una felicitación a todos los docentes que hoy en día siguen, aún puede ser que se encuentren en un espacio donde ya estén jubilados, o que siguen dando de alguna manera clases. Los que actualmente todavía se encuentran todavía aplicando esta parte docente, a todos ellos les deseo muchas felicidades y sigan haciendo esta gran labor, porque gracias a ustedes hemos crecido, y sobre todo somos generaciones y generaciones de divulgadores de la ciencia, como hoy en día estamos viviendo a través de Expociencias. Y también agradecer a todos los que están haciendo parte de esta nueva generación de científicos. Sigan echándole muchas ganas. A todos nuestros concursantes una gran felicitación, y a todas las personas que son parte de este evento, de esta gran familia llamada Expociencias, también les deseo una felicitación. Les mando una cordial felicitación y muchas gracias, Marco. Sino el quien la usa y para qué. Y ahí pues hay una crisis ética y moral que pues se ha salido de control. Pero sí, efectivamente, todo esto que todo esto que significa ciencia, todo esto que significa el modelado de los comportamientos, de alguna manera, pues son muy útiles si después lo queremos llevar a algo no tan biológico, sino al tráfico, al control de el flujo en las grandes vías y en los... Pues todo este comportamiento nos está llevando a traer los vehículos autónomos, ¿no? En los que no tengamos que manejar pues, ahora sí que subirnos a una oficina y nos lleve a otro lugar sin tener que manejar. Ese es, yo podría comentar eso en una forma muy breve. Muchas gracias, doctor González. También nos pregunta Óscar Jesús Bernal, ¿en cuáles industrias se aplica actualmente la inteligencia de enjambre? Bueno, hasta ahorita, pues algo bien importante es que la inteligencia de enjambre se está estudiando apenas. La ciencia tiene un proceso de integración a la sociedad. No es de inmediato, no porque ya se modeló ahorita, ya mañana se está utilizando. Entonces, la respuesta es, pues esperemos que se use para bien de todos, porque pues si la van a usar para los drones, ahorita en las situaciones tan tristes que estamos viviendo con las guerras Rusia-Ucrania, pues está mal, ¿no? Yo diría, ¿no? Éticamente hablando, pero pues a lo mejor que hay en los ambientes militares es muy probable que lo usen de inmediato, ¿no? Ojalá y no sea para eso, que sea para el bien de todos. Es decir, toda investigación recién hecha y recién publicada no tiene una aplicación inmediata. El ejemplo de ello es 1947, la invención del transistor. 1970, los microprocesadores. Pasa un buen rato para que esto pueda ser aplicado. Katsita Moxa hace una pregunta al doctor González Villela y pregunta si con el panorama actual él cree que vaya a cambiar la ciencia con respecto a la pandemia. ¿O qué cambió en la ciencia con la pandemia? Bueno, la pregunta está dirigida a mí, pero a lo mejor también me puede ayudar la doctora América. Pero yo lo voy a hacer muy rápido. La ciencia no cambia, o sea, la ciencia estudia la naturaleza, obtiene y la comprende, y sus resultados los difunde
y cuando estos resultados son favorables y útiles, pues tienen un valor altísimo. Entonces, pues no es que cambie la ciencia, sino que cada vez que se presenta un problema, pues hay que estudiarlo. Ya ven lo que dice en la pandemia, pues todavía no acabamos de saber todo sobre esto, pero yo creo que pues la doctora América nos puede ayudar un poquito más a contestar esa pregunta que yo mismo. Gracias, doctora, por favor. Sí, bueno, en realidad, aunque la ciencia es la ciencia, digamos, las políticas públicas y de salud sí pueden cambiar. Y en ese sentido sí se apoyó. Hubo un momento en que la crisis era tal y no sabíamos las espículas del virus, las spike, cómo se estaban formando, porque había esta diferencia en la mortalidad entre hombres y mujeres, porque los hombres morían más y las mujeres menos, que tenía que ver la epigenética con esto, que tenía que ver la estructura de las proteínas. Y ahí hubo un boom y una derrama económica para que se tratara de solucionar un problema. Ya había unas vacunas. Desde el 2009 se empezó a estudiar con más énfasis el tipo de virus que se están estudiando y los virólogos me podrán corregir. Pero yo creo que sí, el impulso depende a veces de una pandemia, ¿no? Afortunadamente, pues el conocimiento previo que teníamos se les permitió a los virólogos y a los médicos y al sistema de salud crear una forma tal de distribución de las vacunas que mucha gente pudo tener acceso a ellas. También hay una reticencia vacunal y eso también es un hecho en México. Pueden leer mi artículo, el artículo de Diego Chanove, y bueno, se los puedo pasar después, pero sí es cierto que dependiendo de las necesidades de un país, y en este caso fue mundial, se pueden cambiar ciertas políticas públicas y se puede dar énfasis porque nos surge contener la enfermedad, nos surge tratar de que la menor cantidad de gente muera. Bueno, muchas gracias, doctores. Y aprovechando que la doctora América nos está ayudando a contestar unas preguntas, la siguiente se la podemos hacer a ella. Saúl Manilla pregunta, para las generaciones actuales, ¿cuál sería el mayor reto para alguien que busca dedicarse a la investigación? Bueno, hoy por hoy sabemos que en México una de las carreras más redituables en términos económicos es una que se estudia en la Facultad de Ciencias y es la actuaría. Entonces, si tú eres actuario, pues es una cualidad que en los mercados hoy por hoy, pues se requieren actuarios, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener mucha conciencia de que uno puede ser feliz si uno hace lo que persigue y hay que buscar oportunidades porque ahí están, pero la cuestión es, si ustedes quieren hacer ciencia, acercarse a los científicos y ver cómo han hecho ellos para poder aperturar con más facilidad este camino que no es fácil. O sea, yo sí reconozco que no es fácil y que por eso yo les mencionaba de las becas, ¿no? Están cambiando los términos a través de los cuales se otorgan las becas, por lo menos a través del CONACYT. Entonces, yo creo que los niños, los adolescentes, los jóvenes, se pueden acercar a los científicos y no tengan miedo de escribirles. Yo me acuerdo que bueno, en mis épocas no había computadora y yo no le podía escribir, pero escribía cartas, ¿no? Y yo escribía cartas con la esperanza y cartas en español, que eso es vital que ustedes sepan por lo menos inglés, que aunque cuesta trabajo, pues se traten de esforzar por aprender ese idioma, porque es mucho más fácil. Entonces ya ahora con el correo electrónico ustedes pueden indagar en la red quién les podría ayudar. Y les digo que la Facultad de Ciencias nosotros hacemos mucha divulgación de la ciencia y nos gusta acercarnos que los niños se acerquen y vean lo que estamos haciendo con mucho cuidado. Hay laboratorios que son más delicados para que tener una visita de niños, pero hay otros no. Y hay otros que hay organismos que ustedes pueden ir a ver y que les van a fascinar y van a ver cómo estudiamos con ellos, por ejemplo, con la mosca de la fruta que ustedes tienen ahí en su casa. Pues se estudia el mal de Parkinson, Alzheimer, bueno,
¿qué les puedo decir? Para mí es una maravilla la mosca de la fruta. Y no sé si Víctor me puede ahora ayudar con esto. Bueno, sí, lo mismo yo diría, pues reafirmando lo comentado por la doctora Castañeda, que pues sí, no es fácil, el camino no es fácil. Lo que hay que tener es una visión de lo que queremos en un futuro y dar paso a paso. Paso a paso vamos construyendo nuestra vida de acuerdo a lo que se nos va presentando. En el caso particular, pues sí, el apoyo a través de becas y también a veces trabajando y estudiando, buscando nuestros objetivos y ser fieles a ellos. Eso es algo importante. Finalmente, pues lo que les puedo comentar es que imagínense siendo ingeniero, desarrollando tecnología y después terminar buscando haciendo ciencia para que los sistemas funcionen, pues todavía es más difícil porque no diría yo económicamente, pero sí por las capacidades que se requieren para hacer ciencia. Es decir, del ámbito de la tecnología, de conectar, poner, pasar al estudio más formal de los fenómenos, no es fácil. Pero, pues si tenemos un ideal, pues se logran y por eso tenemos pues tantos investigadores en la Universidad Nacional Autónoma de México, en México en general, que pues nos ponen a ciertas universidades en niveles pues competitivos a nivel internacional. Si se puede, sí, pero hay que seguir sus ideales y serles fieles. Y cuando vienen las épocas difíciles, pues aguantar y al mismo tiempo luchar y buscar los recursos para poder seguir. Muchas gracias, doctores. Bueno, tenemos 2 preguntas dirigidas a la doctora América. Una de ellas es por parte de Katsita Moksha. Pregunta que si nos podría decir cuál es el panorama que vislumbra en un futuro con respecto al sector salud y la evolución de las enfermedades. Bueno, no me dedico a la medicina. Yo creo que es una pregunta que podría contestar el secretario de Salud. Y realmente yo sí creo que el generar espacios, o sea, el generar que se construyan hospitales, porque resulta que después hay muchos médicos y no hay fuentes de trabajo para esos médicos, ¿no? Entonces necesitamos construir infraestructura, hospitales, clínicas y demás, y necesitamos que los médicos accedan, los médicos, las enfermeras, accedan a tener un trabajo bien remunerado. Y en ese sentido, pues al menos en la Ciudad de México sí se están habilitando más y faltan muchísimos recursos. O sea, yo veo que de repente no hay la cantidad de medicinas en el sector salud y entonces le dan a uno la receta y uno tiene que ir a surtir parte de esa receta afuera, ¿no? Entonces yo creo que una necesidad prioritaria es invertir en educación, que ya nos decía el doctor Víctor que pues no alcanzamos ni la mitad de la meta de 1979. Y otra es el sector salud. O sea, yo creo que si estamos, sobre todo, la educación nos va a permitir conocer cuál es el mejor tipo de alimentación, porque muchas enfermedades uno puede gestionar de mejor manera el ataque de alguna infección si está bien alimentado. Y esto, yo les decía, por ejemplo, las proteínas las puede adquirir uno de los insectos, ¿no? Pero culturalmente ya hemos abandonado buenos hábitos. Culturalmente hemos preferido la comida chatarra, digamos, las bebidas chatarras también, porque nos dan un golpe de azúcar y pues nos encanta ese azúcar que inmediatamente es relativo, pero llega muy rápido al cerebro y entonces ya nos apaciguamos, pero no. O sea, yo creo que por eso es básico y fundamental invertir en la educación. Y esto nos va a permitir tener una mejor educación también en nutrición, espero, y finalmente en
en el desarrollo científico también de cómo paliar con las enfermedades. Entonces yo a mí lo que me gustaría es que participáramos más. Nosotros votamos y votamos desde la colonia, ¿eh? Nosotros tenemos representantes en la colonia, después con los diputados, etcétera, y manifestar que nosotros tenemos ciertas inquietudes y necesidades y en ese sentido, pues generar un sistema de salud mucho mejor que el que tenemos actualmente. Ya. Gracias, doctora. También Giovanni Namikaze quiere preguntarle que hace unos meses científicos estaban haciendo unas... Un segundo. Perdón. Hace unos meses científicos estaban haciendo unas protestas sobre la aparición de fauna en la Antártida. Su pregunta es, ¿ya se empezó a trabajar con una tecnología o cuestionar si la tecnología podría ayudar a solucionar este problema? ¿Y qué tan importante es este tema en la actualidad? Ay, Marco y Giovanni, no sé si se refieren o sea, al cambio climático y que se están descongelando los glaciares. No sé si se están refiriendo a eso o a qué tipo de fauna se están refiriendo. Pero es un hecho que, o sea, sí hay un calentamiento global y sí vamos a tener problemas en el futuro si no ponemos un alto a la emisión de ciertos combustibles que generan contaminación. Y no sé si la pregunta va hacia la conservación de, por ejemplo, no sé, de fauna en los casquetes polares que se están derritiendo o a qué se refiere, pero es cierto, o sea, ni siquiera necesitamos ir al Polo Norte o al Polo Sur. Aquí en México podemos ver graves problemas de desertificación, graves problemas de contaminación del agua. Las mineras, bueno, como les explico, o sea, sí generan una derrama económica, pero también contaminan y hay que regular todo eso y hay que estar ahí, o sea, al pendiente de lo que está sucediendo, escuchar a las comunidades que son las afectadas, porque muchas veces ellos saben de primera instancia lo que está sucediendo y una persona que está en una oficina a lo mejor no tanto, ¿no? Entonces yo no sé a qué tipo de fauna se refiere y si es nociva o si es la que hay que conservar. Y a lo mejor la tecnología que los ingenieros nos ayuden a plantear soluciones. Doctor Víctor. Bueno, en ese sentido, pues hay un problema muy natural que es el cómo se genera valor agregado. La forma en la que se genera valor agregado es a través del trabajo. O sea, nada va a agregar valor agregado si no hay alguna persona que se está moviendo, aunque sea para apretar el botón. Una vez que se aprieta el botón o una vez que se teje un tejido, por así decirlo, artesanal o industrial, pues siempre habrá una persona detrás de esa generación de valor. Y resulta que hoy en día, pues, nuestros sistemas económicos y todo eso no nos ayudan en mucho. Y a pesar de que, como comentaba, y el de enjambre, pues espero que no lo usen para la guerra, ¿no? El modelo de enjambre, esa es la realidad, eso es lo que pasa. O sea, en lugar de usarlo para bien, pues lo usamos para un fin prácticamente de obtención de riqueza rápida. Eso nos ocurre hasta como dice la doctora, pues dejar de tomar un refresco porque qué rico no sabe. Pues no, hasta ahí, hasta en eso estamos, ¿sí? Pues dejen de tomar refresco y verán que pues ya no va a haber refresqueras, ¿no? Entonces, es una conciencia social, todo esto es una conciencia social. ¿La tecnología puede ayudar? Sí, pero también pues tiene que haber una conciencia social. O sea, yo pues ya hoy en día oigo mucho de los jóvenes que pues si yo ya me voy a comprar un coche, me lo voy a comprar híbrido o me lo voy a comprar eléctrico. Bueno, esa es la conciencia social que necesitamos, ¿no? Para que no crezcan más las cosas. Y por el otro lado, pues las institucionales, ¿no? Las institucionales que no ponen un freno,
también están viendo lo mismo, la riqueza inmediata, a costa de la pérdida, pues, del bienestar de las personas. Bueno, una palabra muy difícil hoy ya está muy, muy utilizada, pero que podría ser para el bien común, ¿sí? Para el bien común, de tal manera que, pues, que a veces pienso cómo es que están viendo cómo emigrar a otros planetas, ¿no? Cuando pues, deberíamos de estar viendo cómo curar a ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Sí, la ciencia puede hacer mucho, pero no depende, a veces depende mucho de quiénes la toman y para qué la usan. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya tenemos las últimas 2 preguntas. Una de ellas, otra vez por Katsita, para ambos ponentes, es que ¿a cuál científico ustedes admiran? Bueno, pues yo podría empezar, hay varios, ¿no? Hay varios, pero yo creo que la ingeniería, pues definitivamente, pues está Edison por la parte creativa, la parte de hacer uso de las cosas, llevarlas a la realidad. Y pues, si bien a lo mejor en este momento se le llamaría tecnólogo, pues sí hizo ciencia y sí estuvo trabajando. Yo alguna vez tuve oportunidad de ver algunos de sus artículos publicados allá en el 1800 en alguna universidad de allá de por el otro lado del charco, nada más para curiosear cómo se escribían las cosas en aquel entonces con la lámpara de filamento, ¿no? Y ese es uno. Y entre otros, pues están Leibniz, están ya grandes pensadores. El Leibniz me gusta mucho. Es matemático, también es filósofo, y podríamos ir escarbándole más. Pero yo ahorita recordando alguno así que por la parte del cálculo diferencial y todo eso, es Leibniz, Newton, que son los que yo admiro. Ya hablar de Albert Einstein, pues ya sería ya muy trillado, ¿no? En específico, para mí esos son unos de mis pilares. Doctora América, le dejo el micrófono. Bueno, como lo comenté, el eje rector de la carrera de biología en la Facultad de Ciencias es la evolución. Entonces, Darwin, obviamente, es uno de mis pilares. Y ya hablando de cuestiones más recientes, yo reconozco el doctor Lascano, y de mujeres, Nettie Stevens, que descubrió los cromosomas sexuales. La misma doctora Morgan, cuyos conocimientos vertidos en artículos son prácticamente desconocidos, y los de su esposo son muy conocidos. Y ya más reciente, mujeres, pues tuve compañera de generaciones, Beatriz Schoconostri, del CIMBESTAB. Tuve también la oportunidad de trabajar con la doctora Elena Álvarez Bulla y una mujer más que yo admiré, la doctora Rosario Rodríguez. Y bueno, hay muchísimos, ¿no? Y muchísimas mujeres que yo admiro, y sobre todo la tenacidad. Y en este mundo, que académicamente también hay una prevalencia muy importante de lo masculino, es importante que las mujeres podamos tomar este lugar, porque sí o sí, biológicamente, bueno, somos las que tenemos el embarazo de 9 meses, amamantamos al bebé. Si ese tiempo no podemos hacer, por ejemplo, yo trabajaba con fósforo radioactivo 32, o sea, o una cosa o la otra, o sea, no se puede trabajar las dos cosas al mismo tiempo. Entonces hay ciertas decisiones de vida que también seguramente tendrán que tomar los hombres, pero aquí la biología pues nos dicta a las mujeres que hay que hacer un cese, no podemos trabajar con sustancias peligrosas durante el embarazo, por ejemplo, aunque esté en nuestro plan de vida, o decidimos no tener un embarazo.
Entonces son decisiones muy fuertes y muy importantes en la vida académica de las mujeres. Gracias. Gracias a ambos doctores por sus respuestas. Y bueno, finalmente tengo la pregunta de Juan Carlos, que es una pregunta compuesta, pero va para ambos ponentes. ¿Creen que a México les faltan alumnos de posgrado? ¿Cómo ven el panorama actual de la educación y si es accesible para la población estudiar un posgrado? Pues sí, sí nos hacen falta muchísimos alumnos de posgrado. Porque cuando empieza uno a construir sus teorías acerca, pues en mi caso de tecnología, orientada hacia la robótica, que está compleja, hay inteligencia artificial, hay muchos temas, pues realmente se necesita mucha gente. Mucha gente. Y en el caso de la perspectiva o de cómo sería en este caso para los alumnos de posgrado. Bueno, los alumnos de posgrado los necesitamos, o sea, las maestrías, los doctorados, para que nos ayuden a terminar ese conjunto de ideas que traemos en la cabeza, que son miles, y que no hay alumnos que digan, que levanten la mano, yo quiero. Casi llegan diciendo, yo quiero hacer lo que yo quiero, pero no se centran en lo que necesitamos como sociedad. Y si ese es el caso, si nos centramos en resolver problemas para la sociedad, en cualquier área faltan muchos alumnos de posgrado. Muchos. Y pues son pocos los privilegiados, ¿no? Con becas, aunque privilegio pues, yo creo que no es correcto porque de hablar del privilegio, el privilegio es algo que significa que tenemos derechos pero no obligaciones. Eso es un privilegio, gozar de derechos y no tener obligaciones. Y no, un alumno tiene el derecho, pues, porque se lo ganó, y obligaciones, pues pasar sus asignaturas, hacer su investigación. De cualquier manera, esa es la parte complicada. Yo necesito muchísimo. O sea, puedes enumerar temas aquí infinitos acerca de lo que se puede hacer con un alumno de doctorado, pero también se necesita que lleguen muy bien capacitados. Doctora América, le dejo el micrófono. Muchas gracias, doctor Víctor. Estaba yo reflexionando de llegar capacitados, ¿no? Entonces, respecto a la educación básica es fundamental. Entonces, esta creatividad, esta necesidad de los niños de conocer, de descubrir, de encontrar, pues muchas veces se ve frustrada porque en un salón con 50 niños, en los que tienes que estar sentado cierto número de horas, pues yo creo que, o sea, ya ni yo, o sea, yo que estar ahí sentada escuchando al profesor. A mí me gusta mucho el sistema Montessori, no porque tú hagas lo que se te ocurra, sino porque tú vas a aprender lo que en ese momento tienes la motivación de aprender. Entonces, lo que a mí me gustaría, creo que esa fue la imagen, Marco. Yo creo que, o sea, es básico leer y escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir, pero no leemos ni ciencia, ni poesía, también tenemos que desarrollar nuestras habilidades artísticas y sensibilidad y empatía y muchas cosas. Entonces, yo creo que para llegar a un posgrado hay que cambiar el sistema educativo. No conozco la reforma actual, he de admitirlo, me gustaría ahondar en eso, voy a empezar a estudiarla, porque es ahí en la educación básica. O sea, se va haciendo una pirámide tremenda porque cada vez llegan menos a la secundaria y luego menos al bachillerato y luego a la licenciatura. Y bueno, ya cuando llegan al posgrado, sí hay muchas deficiencias, pero además de que son muy poquitos, hay muchas deficiencias. Y yo veo que les cuesta mucho trabajo a mis alumnos de licenciatura redactar, ¿no? Y leer. Y se aburren. Y entonces ya se han vuelto muy visuales. Yo supongo que por todo el uso de los celulares, la computadora, entonces ya todo quieren, pero no puede hacer un video, maestra.
o no nos deja la clase por video, mejor le digo, no, aquí van a leer, escribir y van a hacer cosas en el pizarrón. Y entonces, otra cosa es que tenemos alumnos de posgrado brillantes. Bueno, yo quería tener a Marco de mi alumno de posgrado y se fue al Sinvesta, traición, Puma, pero bueno, la cuestión es que, y luego la salida de ese alumno de posgrado, ¿a dónde va a trabajar? Necesitamos generar más fuentes de trabajo para todos esos investigadores que estamos formando, para todos los doctores. Entonces, sí creo que es necesario cambiar la perspectiva y generar fuentes de empleo y cambiar el sistema educativo de tal forma que les permita a los niños expresarse y que les permita soltar el celular y ver que ellos son muy creativos. Entonces, yo pues creo que sí nos hacen falta estudiantes de posgrado y nos hace falta trabajo para esos estudiantes. Gracias. Gracias a ustedes, doctores. Me dicen que en la audiencia que tenemos está muy activa, las mandan a felicitar a ambos. De hecho, a usted, doctora, la mandan a felicitar por su doctorado honoris causa. Y si me lo permiten, ya tenemos la última pregunta, ahora sí, por parte de Díaz Sus. Va dirigida al doctor González Villela y es la siguiente. ¿Existirá algún riesgo en el uso de la inteligencia artificial? De ser así, ¿habrá algún riesgo para de existir una automatización total o semitotal? Es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. O sea, si tenemos un riesgo o no, si la automatización nos va a llevar a ciertas circunstancias. Y en realidad, pues lo que hemos visto hasta donde hemos entendido, pues la tecnología existe desde la edad de piedra, ¿no? Con un hacha, con un martillo, y poco a poco la hemos ido acumulando y va cambiando la vida, ¿no? Al final acabamos siendo sedentarios en lugar de nómadas y pues los cambios y la vida va cambiando y hay que aceptarla porque pues si existe es porque así de natural es. No podría existir si no fuera natural. Otra vez entramos a la parte de la ética y la moral, ¿no? Pero finalmente, como seres humanos, vamos evolucionando, estamos llamados a evolucionar, a ser mejores, que no les digan mentiras, porque es natural. Los seres biológicos, la doctora nos podrá decir, solitos evolucionan. He estado estudiando eso y eso es lo que viene, o sea, al final yo diría, oye, ¿por qué te pones los lentes? ¿Es antinatural? No, pues es que es tecnología, ¿no? No, pues no los uses, pero ¿por qué no? Naturalmente se nos ha dado ser capaces de resolver los problemas para tener una vida más eficiente y sana. Imagínense yo sin lentes ahorita en mi vida académica, estaría prácticamente ya jubilado, ¿no? Y de esa manera podríamos entender que pues sí se ha prolongado el promedio de vida esperada, los años de vida esperados, pero finalmente, pues yo diría, todo esto es parte de lo natural, o sea, no es antinatural. Si fuera antinatural, pues no existiría, porque lo natural pues es lo que vemos. Nada más hay que tener conciencia. Qué bueno que ya cada vez más ustedes, los jóvenes, cada vez vienen con mayor conciencia social, con mayor conciencia ecológica, que eso dará como resultado que pues los que hacemos, los que estuvimos haciendo tecnología y automatización, pues la hagamos, pero de forma limpia, para vivir mejor. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que ya no vamos a vivir como en la edad de piedra, es decir, dentro de 1000 años esperemos que todavía subsistamos como raza humana. Ojalá y podamos decir que lo que hacemos ahorita es de la edad de piedra, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Nadie quiere ya vivir en la edad de piedra, quiere vivir en esta actualidad y dentro de muchos años más queremos vivir mejor. Entonces,
lo único que va a cambiar es la forma en la que vamos a vivir, convivir y formar sociedades. Y la historia nos lo dice. No hay nada escondido. Hay que aceptarlo. Es lo que yo diría. Hay que aceptar que es parte de nuestra naturaleza y que tenemos que contenerla para no acabar con nosotros mismos. Eso es lo que yo podría decir al respecto. Muchísimas gracias, doctor González. Bueno, en este momento le cedo la palabra al profesor Julián Nader. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar atrás de la pantalla, profesores, alumnos, y por supuesto, muchísimas gracias al doctor Marco Antonio Carballo, quien fue un extraordinario moderador de esta mesa redonda, y a la doctora América Castañeda por todos sus comentarios, por su ponencia, al igual que al doctor Víctor Javier González. De verdad, muchísimas gracias a los dos por formar parte de esta mesa redonda. Y bueno, pues estamos en contacto para cualquier cuestión. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, nos estaremos viendo entonces el día de mañana a las 3 de la tarde, donde tendré la oportunidad de una ponencia, ¿no?, que se va a llamar El estudiante actor principal de proyectos. Muchas gracias a todos. Gracias a todo el equipo que está por detrás. Y estamos en contacto. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Buenas tardes.